like a bird on a tree. I'm just sitting here. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en donde vamos a ver el concepto de pila. Una pila, también denominada estructura LIFO, es una estructura lineal, dinámica y abstracta. Se comporta en forma similar a una pila de platos, en donde el último elemento que se añade se coloca en la cima de la pila. Las pilas son muy utilizadas en teoría de lenguajes y compiladores, sobre todo en análisis sintáctico de expresiones equilibradas. Vamos a presentar una aplicación en donde se construye una pila con una interfase gráfica y una clase en donde están los métodos empilar y desempilar, codificados en lenguaje Java. Espero te sea de muy utilidad este video. Nuestros objetivos de aprendizaje son los siguientes: aprender el concepto de pila, sus operaciones fundamentales y aplicaciones en Java. La pila es una estructura de datos muy utilizada en ciencias de la computación. Se utilizan en recursividad, en llamadas a subrutinas, así como en análisis sintáctico para verificar equilibrio entre expresiones. La pila es un tipo especial de lista en la que todas las adiciones y eliminaciones tienen lugar en el mismo extremo denominado cima. Una pila es también llamada estructura LIFO, de sus siglas en inglés Last Input First Output. El último que llega es el primero en salir. Solamente se admiten dos operaciones, adición y eliminación. La primera se llama empilar y la segunda desempilar. El nuevo elemento se inserta en la cima de la pila y cuando se quiere tomar un elemento se toma el que está en la cima de la pila. Las principales características de pila son las siguientes. La pila se clasifica como una estructura de datos lineal, dinámica y abstracta. Es lineal porque sus datos están dispuestos en forma lineal, uno después de otro, en el orden de adición, al igual que los arreglos. Es dinámica porque su tamaño puede variar, crecer o decrecer durante su existencia. En esto difiere a los arreglos que son estáticos. Es también abstracto porque puede implementarse sobre otra estructura, mediante arreglos, cursores o apuntadores. Los elementos pueden insertarse o eliminarse solo por la cima de la pila. Tenemos tres acciones primitivas para administrar una pila. Vacío de P devuelve verdad si P es vacío, en otro caso devuelve falso. Empilar P, B coloca o inserta el valor V en la cima de la pila, P. Y depilar P, B extrae o elimina el valor que está en la cima y lo coloca en la variable V. Tenemos ahí una pila vacía. La pila se comporta como una pila de platos. Cuando queremos empilar un elemento, se empila un plato en la cima. No se puede insertar al fondo o en medio. Igualmente, cuando queremos depilar, se comporta igual como una pila de libros. Cuando queremos tomar un libro, tomamos el que está en la cima. No se puede tomar el del fondo o el del medio. Presentamos a continuación algunas aplicaciones de pilas. La primera aplicación es un administrador de una pila. Vamos a crear un JFrame con una clase nodo en donde consigna la estructura de cada nodo. Un JFrame que es la interfase gráfica para administrar los métodos de la pila, y la clase pila que contiene los métodos propiamente dichos, el método empilar y el método desempilar. Tenemos la clase nodo que contiene la parte de dato, en este caso es entero, pero puede ser de cualquier otro tipo. Y siempre habrá un apuntador al nodo siguiente, dado que estamos implementando una pila sobre una estructura lista con nodos. La clase pila contiene un apuntador cima de tipo nodo. Apunta al elemento que ha sido insertado más recientemente, el que está en la cima. En el constructor pila se inicializa cima con nulo. Y tenemos los métodos empilar que coloca el valor de V en la cima de la pila. Y el método desempilar que extrae el elemento que está en la cima de la pila. Listar muestra
todos los elementos de la pila. Estos métodos van a ser mostrados a continuación. El método empilar tipo string recibe la variable v tipo entero que le es enviado desde el panel. Este método empilar debe estar contenido en la clase pila. Primero define la variable n tipo nodo y crea un nuevo nodo. En la parte dato almacena la variable v y en la parte sig almacena el valor que contiene cima. Seguidamente cima se actualiza con el valor de n y retorna el mensaje se empiló el valor de v. El método de seempilar también está contenido en la clase pila. Su función es extraer el dato que corresponde a la cima de la pila y lo almacena en la variable v. Cima se actualiza al valor del siguiente elemento de la pila y retorna el valor de v a la interfase gráfica para ser mostrado. El método listar tipo string, también contenido en la clase pila, inicializa la variable p con el valor de cima. También una variable msj tipo string. Mientras p sea diferente de nulo, en msj va a ensamblar uno a uno los datos de cada elemento de la pila. Finalmente va a retornar ese mensaje para ser mostrado en la interfase. Tenemos ahora el JFrame, que sirve como interfase gráfica para administrar la pila. Tenemos una caja de texto, un text file, en donde se ingresa un valor y cuando se presiona el botón empilar, se va a invocar al método empilar para guardar en la cima de la pila el valor ingresado. Desempilar hace el proceso inverso, extrae el elemento de la cima de la pila mediante el método que está en la clase pila, el método desempilar, y el botón recorrer invoca al método listar para mostrar los elementos de la pila. En este caso se presionó el botón empilar y se ha guardado en la cima de la pila el valor 5. Tenemos ahora el recorrido de la pila. Se presiona el botón recorrer y se va a mostrar los elementos que han sido ingresados. En este caso se ingresó primero 1, luego 2, luego 3, luego 4 y luego 5. El método desempilar extrae el elemento de la cima de la pila a través del método desempilar y devuelve el valor extraído al panel para ser mostrado. En este caso se mostró el mensaje se desempiló 5. También se utilizan las pilas para interrupciones por llamadas a subrutina. Vemos en el ejemplo, en el programa principal, cuando se llama una función 1, es necesario almacenar en una pila la dirección de retorno, para que cuando termine la función 1 sepa a dónde regresar. Igual cuando llama la función n, se tiene que almacenar la dirección de retorno. También se utilizan las pilas para expresiones polacas. Las pilas son muy utilizadas para evaluar expresiones aritméticas en notación polaca, en notación pofijo. En este caso, tenemos la expresión 5 más 6 en infijo, corresponde a 5, 6 más en pofijo, más 5, 6 en prefijo. Tenemos aquí una aplicación para evaluar una expresión pofijo. Tenemos el JFrame, que permite ingresar una expresión en pofijo. Se requiere que estén separados por un espacio en blanco y cuando se invoca el botón evaluar, se analiza a través del método que realiza su trabajo y muestra el resultado en la interfase. Tenemos aquí la clase nodo, que contiene datos de tipo string y un apuntador sig al siguiente nodo. En la clase evaluador contiene dos métodos, evaluar tipo entero y evaluación tipo string. Importamos la clase stack de java.util. La clase stack extiende la clase vector para implementar una estructura de datos de tipo pila. Tenemos el método evaluar tipo entero, que recibe OP, el operandor, y N2 y N1 los operandos.
Este método va a ejecutar la operación y va a devolverla para mostrarse en el panel. Tenemos el método evaluación de tipo string, que va a recibir expresión tipo string desde el panel. Este método define dos pilas, P y E. P, pila de operandos, y E, pila de entrada. Mientras no esté vacía la pila E, va a verificar qué contiene la pila. Para eso utiliza el método PEC, que examina el siguiente elemento de la pila. Si el elemento de la pila es operador, empila lo que le va a devolver el método de evaluar, que utiliza los dos elementos tomados de la pila P en su cima y el elemento tomado de la pila E también en su cima. De lo contrario, va a empilar en la pila P el elemento que extrae o desempila de la pila E. Finalmente devuelve el resultado al panel para ser mostrado. Tenemos aquí el JFrame para evaluar una expresión posfija. Se ingresa la expresión en el text file, los operandos y operadores que corresponden a la expresión en posfijo, separados por un espacio en blanco. Esto es importante. Luego de presionar el botón Evalúa, se muestra el resultado. También se utilizan las pilas para conversión de una expresión infija a posfija. En este caso, la entrada es una expresión infija y la salida es una expresión posfija. Para esta conversión se utiliza también una pila. Tenemos aquí el procedimiento que muestra la conversión de una expresión infija a posfija. Las pilas son muy importantes en los sistemas de navegación web. Cuando se está en una página y se presiona un enlace para transicionar a otra página, es necesario memorizar en una pila las direcciones de retorno. Se usan también las pilas para análisis sintáctico, sobre todo cuando se quieren verificar el equilibrio entre expresiones aritméticas. También se usan en gestión de interrupciones mediante pilas en los sistemas operativos. Presentamos también una aplicación de pilas como inversor de orden. Tenemos un vector de números 4, 6, menos 3, 2 y 21. Estos se recorren y se ingresan uno a uno en la pila. Y luego van a ser extraídos en orden inverso para ser colocados en la pila de salida, los cuales estarán en orden invertido. Tenemos aquí una aplicación con un JPanel, un JFrame. Se ingresa una cadena en un text file y cuando se presiona el botón invertir se va a obtener como salida la cadena en sentido inverso. Para invertir el orden hacemos uso de una pila. Tenemos la clase pila con el método de empilar, método de desempilar en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos el método de invertir, que recibe el string v desde el panel. Luego este v es convertido a un arreglo A. Seguidamente se recorre este arreglo y se empilan uno a uno sus elementos. Después se van a desempilar de la pila los elementos en orden inverso para ser mostrados en el JFrame. En este caso, la pila funciona como inversor. Tenemos aquí el JFrame nuevamente, pero ahora es un inversor de palabras. Se ingresa en el text file una oración que consta de varias palabras o tokens. Cuando se presiona el botón invertir, se va a invocar al método que va a invertir el orden de las palabras de la cadena ingresada. Tenemos la clase nodo y la clase pila con los métodos empilar y desempilar similares al ejemplo anterior. Y tenemos el método invertir. En este caso hacemos uso de
un arreglo de cadenas. También hacemos uso del tokenizer, que permite extraer uno a uno los tokens o palabras de la frase ingresada. Hacemos uso del método empilar y desempilar. Bien, ahora te voy a invitar, a efectos que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se consignan a continuación y compares tus respuestas con las que se muestran al final. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las acciones básicas para una pila? ¿Por qué se le conoce como estructura LIFO a una pila? ¿Cuál es la función String Tokenizer? ¿Qué función cumple pick en Java? Las acciones básicas son empilar, que añade el valor de V en la cima de la pila P, y desempilar, que extrae el valor de la cima de P y lo coloca en V. Se conoce como estructura LIFO porque el último elemento que ingresa es el primero que sale, de las siglas en inglés, Last Input, First Output. Asimismo, el primero que ingresa es el último que sale. ¿Cuál es la función String Tokenizer? Divide la cadena en tokens. Para utilizar esta clase es necesario importar el paquete Java que la contiene en las primeras líneas del programa. Import java.util.string tokenizer. ¿Qué función cumple pick en Java? El método pick nos permite ver el valor del último elemento, pero a diferencia de pop, no se borra el elemento de la pila. Les invito a visualizar los videos de listas, pilas y colas, en donde encontrarás más ejemplos y aplicaciones.